El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Busquen su Biblia, Isaías 55, versículo 6. Mi mensaje se titula: si lo oyes, acontecerá. Solamente si lo oyes. Isaías 55, verso 6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y quiero partir de esta escritura diciendo que el cielo ya ha provisto y programado las obras en las cuales nosotros seremos benditos, prosperados, enriquecidos, fortalecidos, victoriosos, ensanchados. El cielo tiene el control de nuestras vidas porque nosotros hemos venido del cielo. El cielo tiene la orden para prosperar y bendecir la iglesia. Todo lo que se dice en el cielo acontece en la tierra, porque es la palabra de Dios y la voz del Dios del cielo la que ejecuta en la tierra todas las cosas que deben suceder en la tierra. Entonces cada creyente debe tener una comunión y una conexión con el cielo, una conexión con Dios que le permita vivir victorioso, que le permita vivir saludable, enriquecido, prosperado, santificado en este mundo que está controlado por el diablo, un mundo que está en tinieblas. Pero el cielo tiene la luz, el cielo tiene el poder para darnos a nosotros toda la victoria que necesitamos en este mundo. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? El cielo tiene el control de todas las cosas. En el cielo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ahora, un cristiano que no procura buscar la presencia de Dios, un cristiano que no procura la oración, la búsqueda del rostro de Dios y el abrir su oído para oír la voz de Dios, es un cristiano que estará limitado en su avance espiritual. Estará limitado. Porque resulta que nosotros avanzamos en la medida en que Dios nos hace avanzar. Nosotros logramos en la medida en que podemos oír del cielo las cosas que debemos hacer para conquistar y para alcanzar la bendición que Dios ha prometido para los que le aman. Las cosas no suceden porque suceden, suceden porque alguien se conecta con el cielo. Suceden porque alguien puede oír a Dios, y cuando oye a Dios, lo que Dios dice se va a cumplir en la tierra, siempre y cuando el que lo escucha va a recibir la bendición que ha oído. Por eso Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Debe oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces yo entiendo que hay personas que tienen oídos, pero no para Dios, sino para la carne. Oídos que están cerrados al Espíritu, pero abiertos al mundo.
Pero cuando abrimos el oído para Dios, entonces comenzamos a vivir de acuerdo a Dios. Por eso Isaías profetiza y dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque como son tan altos los cielos, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos o mis planes y deseos para con vosotros son más altos que lo que ustedes mismos tienen con ustedes mismos. ¿Alguien puede decir amén esta noche? Entonces tú tienes que tomar tus pensamientos humanos, tus pensamientos carnales, tus pensamientos mundanos, tus pensamientos egoístas, y échalos a la papelera y permite que el Espíritu Santo, permite que Jesús y el Padre puedan programar en tu espíritu todos los acontecimientos del reino que deben sucederte a ti en este mundo. Porque Dios ya ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero algo va a suceder en la tierra, algo va a acontecer cuando yo lo oiga del cielo. Por eso Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar. Por eso Jesús exhorta a la iglesia y a los discípulos y a las multitudes a oír la palabra de Dios. Porque todas las cosas fueron hechas por la palabra. El universo sabemos que ha sido constituido por la palabra de Dios. De modo que todo lo que existe, de modo que todo lo que ha acontecido en este mundo ha acontecido a causa del poder de la palabra. Entonces yo no puedo pretender prosperar, crecer, ensancharme, ser victorioso, ser sano, ser bendito, ser santo, ajeno a la palabra, o ignorando la palabra, o dándole la espalda a la palabra que sale de la boca de Dios. Con razón mi Señor Jesús, en Mateo 4, cuando está en ayuno, bajo la tentación del diablo en el desierto, una de las cosas que pudo decirle con toda convicción al diablo fue: ¿sabes qué, Satanás? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, nos está dando la gran lección. No se enfoquen en las cosas de este mundo, no se enfoquen en las cosas materiales. La solución no está en la tierra, la solución de los problemas está en el cielo. La solución económica no está en la tierra, está en el cielo. La solución a todas las cosas están en el cielo, en la boca de Dios y en el corazón de Dios. Y alguien debe oír a Dios para poder acceder a esas bendiciones. Acontecerá si lo oyes. Por eso la gran pelea es estar en la presencia de Dios. Por eso la gran lucha es por la fe. La gran lucha es por buscar a Dios. La gran batalla diaria es someter esta alma y esta carne para que se rinda a Jesús, y para que se rinda a la palabra de Dios, y para que se rinda a la presencia de Dios. Porque es en la presencia de Dios que la fe crece. Es en la presencia de Dios que podemos creer, y cuando creemos podemos alcanzar lo que Dios ha prometido. Un cristiano que puede oír la voz de Dios, es fácil saber cuando alguien está escuchando su voz, cuando un cristiano está oyendo la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese cristiano va de gloria en gloria y de poder en poder. Dije de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Y cómo significa eso, pastor? Háblenos un poco más sencillo. Bueno, de gloria en gloria significa que va prosperando en todas las cosas, así como prospera su alma. Y de poder en poder significa, no es que tiene un rayo en el dedo para echar fuera demonios o levantar muertos, no es eso. De poder en poder significa que hoy, en este tiempo, pude algo pequeño, pero mañana puedo algo más grande. ¿Por qué? Porque mi fe va creciendo, porque estoy oyendo a Dios con más detenimiento. Y cuando oigo más a Dios, entonces puedo lograr más cosas de las que antes había logrado. Porque Dios no es un Dios de estancamiento, es un Dios de progreso. Es un Dios de nuevas cosas. Es un Dios omnipotente que nos va a llevar siempre de menor a mayor. Por eso dice: mis caminos no son los vuestros. Cuando Dios ve a alguien estancado, Dios dice: mis caminos no son vuestros caminos, porque yo voy de gloria en gloria y de poder en poder. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque cuando Dios mira a alguien que está pensando en pequeño, que está pensando siempre en minúsculo, está pensando siempre en que no puedo, no hay, no tengo, nadie me ayuda, nadie me quiere,
¿Sabe lo que Dios dice? Tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, porque mis caminos son más altos que esa actitud que tú tienes. Mis pensamientos son más altos que ese programa que tú llevas en tu corazón. Eso no es mi voluntad para ti. Ahora, ¿dónde está el problema de esa persona? El problema está en que esa persona no ha podido oír las cosas grandes que Dios tiene preparadas para esa persona o para ese creyente, porque Dios ha preparado obras gloriosas de antemano. Antes de ser creados nosotros, Dios ya había creado las obras poderosas que la iglesia haría, que cada creyente haría en su nombre y por la fe que Él le da. Pero acontecerá si oyes su voz, si oyes la voz de Dios atentamente, acontecerá. Yo me tengo que agarrar de la palabra de Dios. Yo me tengo que apoderar de la voluntad de Dios para mi vida. Descubrir lo que el cielo tiene preparado para mí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Wow, me gusta eso, germinar y producir. Ella no vuelve hasta que ella ha hecho algo. La lluvia y la nieve no se regresan al cielo hasta que han cumplido un propósito, y es que la tierra germine y produzca, dándole entonces semilla al que siembra y dándole pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada. Diga, será prosperada. Será prosperada en aquello para que la envié. Entonces el peor error que podemos cometer es tratar de vivir una vida cristiana sin Cristo. Pastor, pero ¿cómo usted va a decir sin Cristo? Usted está hablando de la palabra, pero Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y cuando usted agarra su Biblia y se la come, usted está cumpliendo lo que Jesús dijo: el que no se come mi carne y se bebe mi sangre, no puede ser bendecido. Por eso cada creyente debe comerse la palabra, debe alimentarse de la palabra, porque Jesús dijo: en ella os parece que tenéis la vida eterna. Todos los propósitos de Dios para mi vida, para mi corazón, para mi familia, para mi iglesia, para mi mundo, para mi ciudad, para mi país, están en la palabra, están expresos en la palabra. Y yo tengo que tener comunión con Dios para que el Espíritu de Dios me revele esa palabra y yo pueda caminar entonces en toda la voluntad de Dios para mi vida. Por eso hay que orar, por eso hay que ayunar, humillar el alma ante Dios, abrirle el corazón a Jesús, al Espíritu Santo, para que Él ponga en nuestro corazón la semilla más poderosa que podemos recibir: la palabra de vida, la palabra de su voluntad, la palabra de su poder. Así será mi palabra, como la lluvia y como la nieve. Ella no va a regresar vacía a mí, sino que hará lo que yo quiero. Wow, hará lo que yo quiero. Qué bendito es el hombre o la mujer que después que busca a Dios sabe lo que tiene que hacer. Y qué triste y miserable es el hombre o la mujer que por falta de buscar a Dios y de oír su voz nunca sabe dónde le queda la mano derecha ni la mano izquierda, y en todo tropieza porque no sabe a dónde va. Pero Dios dice: así es mi palabra, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a mostrar mi camino, te va a mostrar mi voluntad.
Y no regresará vacía. No. Una vez que mi palabra entre en tu corazón, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a dar pan para que comas y semilla para que siembres. Yo dije pan para que comas y semilla para que siembres. Entonces yo le digo, el mejor negocio del mundo es estar en la presencia de Dios. El mejor negocio del mundo para nosotros vencer al diablo, derrotar demonios, prosperar en el mundo, tomar victoria, ensancharnos y poseer la tierra, es estar en la presencia de Dios. Porque acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Todas estas bendiciones, no algunas bendiciones, todas las bendiciones. Yo quiero todas las bendiciones de Dios. Yo quiero toda la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero que la palabra de Dios me bendiga y me prospere en todas las cosas. Pero mi enfoque y el enfoque de la iglesia debe ser el cielo. Porque del cielo viene la provisión a los hijos de Dios. Decía David, a nadie tengo en el cielo sino a ti. Y fuera de ti no deseo nada en este mundo. No quiero nada en la tierra que no venga del cielo. Mientras tanto los hombres se afanan, los cristianos se afanan por lograr sus propias metas en el mundo, con su fuerza, con sus habilidades, con sus estrategias, con su carisma, con su propia fuerza, y nunca ponen en el medio a Jesús. David sabía este secreto. Él dijo, en los cielos solo te tengo a ti, y en la tierra no quiero nada que no venga de ti, oh Jehová. Y la iglesia de hoy tiene que tener el mismo concepto. No quiero nada que no venga de la mano de Dios. No quiero nada que no venga por la vía de la bendición del pacto. No quiero nada que no venga de la voluntad de Dios. No quiero nada que no me llegue por la vía de la palabra revelada de Dios a mi vida. Yo necesito la voluntad de Dios, la palabra revelada de Dios, para yo prosperar en este mundo. Porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras, dijo el Señor, esas no pasarán. Entonces te digo algo: si prosperaste y de pronto caíste en pobreza, la misma palabra que te prosperó la primera vez te va a prosperar la segunda vez. Si te enfermaste y la palabra te sanó y te vuelves a enfermar, te digo algo: la misma palabra que Dios envió para sanarte, la volverá a enviar nuevamente para sanarte. Así que vuélvete a Dios y vuélvete a la palabra. Por razón Isaías dice: el hombre impío deje su camino, vuélvase a Jehová. Y usted dirá, pero le está hablando a los impíos. No, esa profecía no le fue dada a gente mundana, sino al pueblo santo de Dios. Ahora, ¿cuál era la impiedad entonces que se estaba cometiendo? Bueno, la impiedad es no buscar, depender y confiar en Dios sobre todas las cosas. Así que cuando te consigas que tú estás trabajando y afanado y esforzándote por hacer tu propia cosa, tú tienes que reflexionar y decir: alto, esto no es lo correcto. Lo correcto es vivir por fe. Lo correcto es agradar a Dios. Lo correcto es depender de Dios. Yo voy a volver mi corazón a Dios. Yo voy a volverme en oración a Dios. Yo voy a volverme en ruego y en confianza a Dios para que sea hecha la voluntad de Dios. Yo voy a abrirle mi oído a Dios para que al oír su voz yo pueda saber cuál es la bendición que me va a acontecer y pueda saber cuál es el camino que debo tomar. Santiago 1:16. Amados míos, hermanos, no erréis o no se equivoquen. No cometan el error de pensar que ustedes pueden hacer las cosas por sí mismos en la tierra, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicia de sus criaturas. Es muy clara la Escritura. Nos está abriendo los ojos la enseñanza de Dios, diciendo: ¿por qué van a cometer el error de pensar que las bendiciones son alcanzables en la tierra y en el mundo y bajo la habilidad de los hombres, cuando toda buena dádiva y cuando todo don perfecto desciende es de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Porque cuando Dios decide bendecirte, te bendice. Y Dios no está dudando. Dios no tiene una margarita en la mano diciendo: ¿lo bendigo? No lo bendigo. ¿Lo bendigo? No lo bendigo. A ver, por suerte, si te bendice o no te bendice. En Dios no hay mudanza. Es decir, Dios decide bendecirte y se queda parado en el lugar de la bendición, en el lugar donde Él te va a bendecir. Y Dios dice: voy a esperar que Él llegue a este punto, porque cuando Él se pare aquí, cuando Él se pare en mi presencia, o ella se pare en mi presencia y me abra el oído y me abra el corazón, yo lo voy a bendecir. Porque yo no me mudo de lugar, yo no me mudo de voluntad. Yo decido bendecirlo y lo bendigo. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de mí hacia mis hijos. ¿Alguien puede alegrarse por eso? Lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, es ir al lugar de la bendición, ir al lugar correcto donde la bendición me está esperando. Y la recibo oyendo. Y el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, usted tiene que cerrarle su oído a otras voces y abrírsela a Dios. Aprenda a usar el oído. Ábraselo al espíritu y ciérreselo al diablo, a la carne y al mundo. Porque estemos claros, seamos sinceros. Cuando tenemos problemas, son muchas las voces que comienzan a lidiar con nosotros para hacernos poner la fe y la esperanza en otras cosas que no es Dios. Tienes que pagar una deuda y no tienes el dinero. Te llega una voz a tu cabeza y te dice: el turco de la esquina presta plata, al 10% o al 15%. Pero déjame recordarte lo que dice Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Prestarás. Prestarás. Santo, prestarás. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que preste. Y no pedirás prestado. Amén. No pedirás prestado. Amén. No pedirás prestado, iglesia. Porque cuando la bendición de Dios viene a tu vida, tú no pides prestado, tú prestas. Y le prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está contigo. Y déjame decirte cómo es que la bendición de Dios está contigo. La bendición de Dios está con el que lo oye, y esa bendición lo persigue y lo alcanza en todas partes. Escucha cómo es la cosa. Cuando tú andes, la bendición estará contigo y te perseguirá. Y cuando tú te detengas, la bendición estará contigo y te bendecirá. Cuando tú te acuestes, serás bendecido. Y cuando te levantes, la bendición todavía estará contigo. Estás durmiendo y la bendición está arriba de ti. Te levantas y la bendición se levanta contigo. Vas por el camino y la bendición va contigo. Paras en el camino y la bendición se para contigo. Estás amasando una arepa y la bendición está en la artesa de amasar. Abres la despensa y la bendición está en la despensa. Escúcheme bien, si alguien se levanta por allí, te agarra rabia y quiere destruirte, Jehová tu Dios, con la bendición que te ha dado, Él ha prometido: yo derrotaré a tus enemigos.
Yo derrotaré a tus enemigos que se levantaren contra ti. Y por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Esa es la bendición de Dios. ¿Alguien quiere la bendición de Dios? Ábrale el oído a Dios y le acontecerá. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios atentamente, todas estas bendiciones, como lo dijo Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto descenderá de Dios. Dios va a estar contigo. Dile a tu hermano: hermano, Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo se manifiesta la bendición de Dios para mí? Bueno, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere Dios? Mire, Dios lo único que nos pide es que lo atendamos, que lo escuchemos atentamente, que lo oigamos, para Él exaltarnos. Por eso decía, alguien que va de gloria en gloria, ¿qué está haciendo? No lo envidie. Oye, pero este hermano de repente comenzó a prosperar, de repente está bendecido, de repente, todo le sale bien, todo lo que toca prospera, todo lo que toca, Dios mío, se le convierte en oro. Señor, ¿qué está pasando conmigo? No envidies al hermano, simplemente oye a Dios como Él lo está escuchando. Busca a Dios como Él lo está buscando. Depende de Dios como Él o ella están dependiendo. Comienza a oír a Dios como ellos lo oyen. Porque de nada te va a servir molestarte, ponerte bravo con el pastor o con la iglesia. Ellos no tienen la culpa de que tu oído esté cerrado al espíritu y abierto a la carne. Cerrado a la voz de Dios, pero abierto al chisme. Santo. Ciérrale el oído al diablo y ábreselo a Jesús, ábreselo al Padre, ábreselo al Espíritu Santo. Porque acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Te perseguirán, wow, te perseguirán. Hay bendiciones que no te van a acontecer sino en el momento que tú lo necesites, pero ellas van a ir detrás de ti todo el día, toda la noche. Si te acuestas, van a estar allí. Cuando te levantes, te va a seguir persiguiendo, te va a seguir persiguiendo. Y te voy a decir la verdad, cuando tú la necesites, ella se va a manifestar. Y si andas por valle de sombra de muerte, tú no puedes temer, porque la bendición está contigo. Y caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. ¿Y por qué no llegará? Porque la protección, que es la bendición de Dios sobre tu vida, te está persiguiendo. Y cuando se levanten tus enemigos, ella se manifiesta y dice: un momento, nadie puede tocar a este siervo o esta sierva de Dios. Está en pacto con Dios y se la van a tener que ver conmigo, porque yo estoy siguiéndolo por mandato divino del Señor, para protegerlo de ti, de quien sea. ¿Alguien puede creer en la protección del Señor? ¿Alguien puede creer en el pacto de Dios? Si oyeres a tu Dios, si oyeres a tu Dios, estas bendiciones te perseguirán. ¿Sabía usted que la prosperidad anda detrás de usted? Usted no la ve y no la siente, pero ella anda detrás de ti. Te anda siguiendo los pasos, esperando que seas obediente a la voz de Jehová tu Dios. Y le voy a decir, si usted nunca ha diezmado o nunca ha ofrendado, voy a decirle algo: actívese a obedecer la voz de Dios, diezme y ofrende, para que entonces la bendición que te está persiguiendo sea una realidad y te alcance. Porque hay bendiciones que no van a llegar a tu vida hasta que tú no hagas lo que Dios dijo para que ellas se activen. Porque todo sucede cuando tú eres obediente a la voz de Dios. Acontecerá que Dios te exaltará. ¿Cuántos quieren que Dios los exalte?
Yo quiero que Dios me exalte. ¿Tú también? Bueno, hay que oír a Dios, pero no para ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Hacedor de la obra. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Muchas cosas. Por ejemplo, dice: hablad verdad cada cual con su hermano. Y si tú andas diciéndole mentiras a tu hermano, la bendición que te está persiguiendo se queda atrás. Y dice: bueno, de aquí para adelante vas solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, la bendición que te estaba persiguiendo te alcanza. Yo dije te alcanza. Y entonces muchas cosas que no habías podido lograr, ahora las puedes lograr porque la bendición se manifiesta. Mira, hay que ser hacedor de la obra, no oidor olvidadizo. Porque Dios no habla por hablar, Él habla para bendecirnos. Él habla para que cuando yo obedezca lo que Él me dijo, acontezca. Me acontezca la bendición que Él prometió. Enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Hay gente que donde pone la mano todo se rompe. Pero hay otros que donde ponen la mano todo es bendecido. Y yo te digo, eso tiene solución. Oye a Dios. Porque aquí dice: si oyes a Dios, donde pongas la mano, prospera. Todo aquello en que pusieres tu mano, Dios derramará su bendición. Y te bendecirá Jehová en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Si has estado luchando por allí con un pecado, con una cuestión, y el diablo te tienta y tú cedes, quiero decirte algo: el día que tú puedas resistir al diablo es el día en que oigas la voz de Dios y la obedezcas. Pastor, pero yo pensaba que era algo más complicado, algo más difícil. No, Dios es muy sencillo. Él dice: oye mi voz, ponla por obra, y mi bendición te va a alcanzar. Y mira cómo dice: te confirmará. O sea, no es cuento, no es confesión de fe. No, es que eres santo en la práctica. Eres santo cuando te acuestas y eres santo cuando te levantas. Eres santo con lo que piensas y eres santo con lo que hablas. Eres santo con lo que haces. Eres santo con toda tu vida entera. ¿Por qué? Porque Jehová, al cual tú estás oyendo, Él comienza a trabajar en tu vida para confirmarte como un pueblo santo suyo. Y ese testimonio le habla al mundo y le dice: este es mi siervo o esta es mi sierva, miren su vida. Porque Dios está bregando contigo. Su bendición está contigo. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios esté con él o con ella? Entonces vamos a oír a Dios, vamos a oír a Dios, vamos a oír a Dios, vamos a oír a Dios. Vamos a abrirle el oído a Dios. Porque la santidad viene por oír a Dios. Mientras tú estás escuchando al mundo y estás escuchando la tele, la radio, la gente, los impíos, todo lo que oigas, bueno o malo, ¿cómo dice la Biblia? Se te añade. Entonces tienes que ser selectivo. Tú no puedes estar con Dios y después con el diablo. Un día en la casa de Dios y un día en la casa del diablo. ¿Cómo es eso? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye por fuerza enemigo de Dios. Pero si yo soy amigo de Dios como lo fue Abraham, es porque estoy oyendo su voz y haciendo lo que Él dice. Por eso a Abraham se le dio el título de amigo de Dios.
No es porque Él era más bonito que nosotros, es porque Él oyó y obedeció. Diga, oyó y obedeció. Dígalo fuerte, oyó y obedeció. Y Dios dijo, tú eres mi amigo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Bueno, si usted quiere que Dios lo considere un amigo, usted tiene que ser enemigo del mundo y obediente a la voz de Dios. Él te bendecirá y te confirmará como un pueblo santo cuando guarde sus mandamientos. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Cabeza y no por cola. Yo creo que Dios ha hecho una señal especial en este ministerio. No es que somos mejores, es que seguramente estamos oyendo más a Dios. No somos más especiales que otros. Es que nos hemos dedicado y rendido a escuchar su voz y a obedecerla. Y todo el que oye atentamente la voz de Jehová su Dios y pone por obra todos sus mandamientos, ¿qué hace Jehová? Lo exalta por encima de los demás, pero también lo pone por cabeza. ¿Y por qué lo tiene que poner Dios por cabeza? Porque nadie puede dominar lo creado si no está sometido a la voz y a la instrucción de Dios. O sea, no valen los títulos religiosos. Usted puede tener el título que usted quiera, pero si usted no está escuchando a Dios, usted no puede ejercer la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios se ejerce bajo la voz de Dios. Yo puedo ejercer autoridad si yo estoy bajo la autoridad de la palabra de Dios. No hay otra forma. Si usted quiere ser cabeza de su casa, porque hay hombres que están en la casa pero manda a la mujer. Claro, eso no es aquí. Tiene que oír a Dios, porque no hay nada que una mujer le tiemblen más las piernas que un hombre que oye a Dios. Le tiemblan, créame que le tiembla. Y no se atreve a enfrentar la autoridad de ese hombre, porque sabe que está enfrentando la autoridad misma de Dios. La autoridad misma de Dios. Ahora, si el hombre es flojo y no ora, flojo y no busca a Dios, flojo y no lee la Biblia, es flojo, no va a la iglesia, es flojo y no ayuna, es flojo y no está relacionado con Jesús y el Espíritu Santo, bueno, ya usted sabe lo que va a pasar ahí. Pero cuando el hombre está ungido, cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, lleno de la verdad, lleno de la voluntad de Dios, no hay mujer que lo enfrente. No hay hijo rebelde que lo enfrente. No hay diablo que se le pare. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, esa palabra no pasará. Esa palabra va más cortante que toda espada de doble filo. Ahí está el secreto. Para los que necesitaban eso, ahí está el secreto. Será puesto por cabeza y no por cola. Estarás, escuche esto, encima solamente. Todo el que oye a Dios tiene una sola proyección: subir más. Pero recuerde que el que más sube es porque más bajó. Porque Jesús subió más que todos, porque descendió más que todos. No sé si pudo ver la revelación, pero Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Y como Él se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
porque él oyó la voz de Dios y la obedeció hasta el final. Y es lo mismo que Jesús nos invita a hacer a nosotros. Y es lo mismo que Dios le dice a cada hombre y mujer en esta iglesia. Vamos a oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para que seamos puestos por cabeza y estemos solamente encima y nunca estemos abajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Mira el ejemplo de este hombre. En 2 de Crónicas 31:20 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. ¿Cómo lo hizo? De acuerdo con la palabra, de acuerdo con la ley y de acuerdo con los mandamientos del Señor. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Si su casa está estrujada por el diablo, los hijos están revueltos, la mujer rebelde, todo es un desorden, le voy a dar un consejo sabio: enciérrese con Dios, ábrale el oído a Dios y el corazón, y comience a buscarlo como lo buscó Ezequías. ¿Sabe algo? Ezequías tomó el reino y lo primero que Dios hizo con él fue que le hizo encontrar el rollo del libro donde está escrita la ley de Dios. Y cuando él le leyeron todas las palabras del libro, él se quebrantó de corazón y lloró en la presencia de Dios, diciendo: hemos pecado contra el Señor y hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Nuestros padres y nosotros todos hemos pecado contra Dios y su ley. Y a partir de ese mismo momento convocó a todo Israel y comenzó a predicarles la palabra. Y comenzó a poner en orden todas las cosas conforme a la ley y conforme a los mandamientos. Y su reino fue engrandecido y su vida fue prosperada en todas las cosas. Ese es el seguro de vida de un hombre espiritual, de una mujer de Dios, de un hombre de Dios. Porque Ezequías en un momento se desvió. Y dice mi Biblia que él se envaneció y se enorgulleció y se apartó de Dios. Y cerró su oído a la voz de Dios. Porque había tenido fama, gloria y riquezas y poder. Y se desvió del camino santo. Pero entonces le vino una enfermedad. ¿Cuántos lo han leído? Y le llegó la presencia del profeta Isaías diciéndole: Ezequías, así dice Jehová, pon en orden tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. En pocas palabras, si te quieres ir al cielo, ordénate, porque te queda poco tiempo. Pero mire esto a mí me impacta, siempre me ha impactado este pasaje. El profeta suelta la palabra y se va. Apenas el hombre escucha la palabra de Dios, vuelve su rostro a la pared y llora en oración delante de Dios y le dice: Señor, ahora recuerdo cuando yo tomaba el libro de la ley. Señor, ahora mi corazón trae a memoria cuando yo oraba, ayunaba y adoraba en tu casa. Señor, ahora mi corazón recuerda y trae a memoria mi alma cuando yo derribaba todas las imágenes de idolatría del país y proclamaba, Señor, que tú eras el único Dios. Y volvía el corazón de tu pueblo hacia ti. Y comenzó a hablarle a Dios por medio de su propia palabra. Y en ese momento el cielo se abre para oír la oración de un hombre que habla conforme a la palabra, que habla conforme a la voluntad de Dios y conforme al deseo de Dios.
Y Dios se conmueve en su corazón diciendo: el hombre se ha vuelto a mi voluntad y se ha vuelto a mis caminos. Entonces dice: Isaías estaba ya en el umbral de la puerta del palacio cuando escucha la voz de Dios y dice: heme aquí, Señor, devuélvete, Isaías, y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, porque cuando alguien oye la voz de Dios y se arrepiente, entonces Dios le vuelve a dar el lugar de honor que tenía. Y Dios dijo: devuélvete y dile a mi príncipe que lo perdono y le añado 15 años más de vida. Y esta será la señal: al tercer día, después que sane, subirá a mi casa y allí me adorará y orará en mi presencia. Porque Dios te perdona y te sana con una sola razón: que tú vuelvas a hacer lo que a Él le agrada, oír su voz y estar con Él. Yo dije oír su voz y estar con Dios y hacer las obras de Dios. Porque este evangelio no es para vivirlo religiosamente, es para vivirlo en espíritu y en verdad. Y tenemos que estar constantemente, como decía el apóstol Pablo, repitiendo las mismas cosas. Él dijo: para mí no es molesto y para ustedes es provechoso que yo les recuerde estas verdades. Con razón, todo lo que Ezequías hizo, conforme a los mandamientos y a la ley de Dios, de todo corazón lo hizo y fue prosperado. Y ustedes van a ser prosperados, porque ustedes van a oír a Dios mucho más de lo que lo están oyendo. Dios quiere que lo escuchemos más. Jesús, te adoro. Deuteronomio 5, 23 en adelante. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus. Está hablando Moisés con el pueblo de Israel. Y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Hasta ahí todo va bien. Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Entendamos que la voz de Dios viene para darnos vida y vida en abundancia. He aquí, mis palabras son espíritu y son vida. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. La palabra de Dios no viene a matar a nadie. La voz de Dios no viene para asesinar a nadie, no viene para aterrorizar a nadie. La voz de Dios viene para bendecirnos y prosperarnos en todas las cosas. Ahora, este pueblo era un pueblo muy sinvergüenza. Mire esto: Dios les habló a todos, dije a todos, a Moisés y a todos, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Y nadie murió. Diga: nadie murió. Pero entonces ellos vienen a Moisés y le dicen estas palabras. Ahora mire cómo el discurso da un giro. Hasta donde yo les leí decía: el hombre oye a Dios y este aún vive. Ahora mire el giro que da, el giro. Un giro carnal, un giro mundano, un giro diabólico. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. Moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? O sea, ellos están prácticamente creando un concepto espiritual
Y le están diciendo a Moisés, o sea, ellos quieren adoctrinar a Moisés, imagínense. Y le están diciendo, bueno, Moisés, ¿por qué Dios nos va a hablar a nosotros y todavía vamos a vivir? No. ¿Quién somos nosotros para que Dios hable y todavía vivamos? Dios tiene que matarnos si oímos su voz. Ahora, yo entiendo cuál es la revelación del asunto. Que cuando Dios habla, sí mata lo malo que hay en nosotros. Claro que la voz de Dios viene para matar, pero no a nosotros, sino a los demonios, o al diablo, o al pecado, o a la mala maña, o a la sinvergüenzura, o a cualquier cosa oscura y tenebrosa que pueda estar viviendo en nuestros corazones. Ahora, el creyente que no quiere renunciar a esa tiniebla, que no quiere renunciar al mundo, que no quiere cambiar su alma, su vida conforme a Dios, ¿sabe lo que dice? Pero ¿por qué vamos a vivir si Dios nos habla? No. Moisés, que te hable a ti, y tú nos dices a nosotros, y nosotros lo haremos. Y con razón Moisés subió al monte, ayunó 40 días, 40 noches, recibió los 10 mandamientos. Y cuando Moisés desciende del monte, dice la Biblia que él tuvo que ponerse un velo en el rostro, porque la gloria de Dios que había en el corazón y en el cuerpo de Moisés era tan grande que el pueblo no podía mirarlo, porque el resplandor de la gloria los dejaba ciegos. Ahora, una pregunta: ¿podía Dios trabajar así con Moisés y no podía Dios acaso desear la misma actividad espiritual y la misma bendición celestial para los demás hombres? Dios quería lo mismo para todos, pero Dios no puede obligar a nadie a anhelar su gloria. Dios no puede obligar a nadie a oír su voz y a obedecerla. Dios no puede obligar a nadie a amar su presencia. Dios no puede obligarte a ti a que lo busques, a que lo ames, a que lo oigas y a que lo obedezca. Eso tiene que ser de corazón, eso tiene que ser voluntariamente y por amor. ¿Alguien dice amén en esta noche? Mis amados hermanos, no perdamos nuestro momento de gloria, porque toda gloria viene por la voz del Padre, viene por la voz del Espíritu y por la voz de Jesús. Ellos la rechazaron y ellos de una vez fabricaron una doctrina. Pero ¿por qué Dios va a hablarle al hombre desde el fuego y este va a vivir? No, tiene que morirse. Y Dios dice, pero ¿por qué yo no los quiero matar? Yo quiero darles vida. Yo quiero que cuando yo les hable, su corazón cambie. Porque cuando alguien recibe en su corazón la palabra de Dios, esa palabra va a engendrar la misma naturaleza de Dios en ese corazón. Y si era malandro, ya no va a ser malandro. Y si era ladrón, ya no va a ser ladrón. Y si era adúltero, ya no va a ser adúltero. Y si estaba enfermo, ya no va a estar enfermo. Y si era mentiroso, ya no va a ser mentiroso. Y si era fornicario, ya no va a ser fornicario. Y si era chismoso, ya no va a ser chismoso. Y si era rebelde, ya no va a ser rebelde. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios cambia a los hombres. La palabra de Dios santifica a los hombres. La palabra de Dios trae vida y vida en abundancia a todo el que la recibe. Y para eso es que la palabra de Dios viene. Pero entonces decimos, no, ese es asunto del pastor. Dios le tiene que hablar. ¿Es verdad? ¿Entiende usted esto? Dios le habla a la autoridad que Él pone para que desarrolle la visión que Dios le dio. Pero a cada quien en su lugar de autoridad, Dios le tiene que hablar. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.